Hola, creo que ya me encontraste viendo este libro. Es muy interesante, habla acerca de la revolución. Creo que es algo que ya conoces, ¿verdad? ¿No? No te preocupes, déjanos contarte una historia muy relevante, la cual está llena de sangre, llena de enfrentamientos, traiciones y sobre todo un gran orgullo político y militar. Es decir, hablamos de la Revolución Mexicana. Antecedentes. Díaz fue un héroe de batalla. Con el Plan de Tuxtepec, asume formalmente la presidencia de la República en 1876, derrocando al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Los hermanos Flores Magón crean el Partido Liberal Mexicano y también los periódicos que servirían como forma de expresión contra el gobierno porfirista, entre ellos Regeneración y El Hijo del Ahuizote. Cuando a Díaz se le acabaron los argumentos de tener entre comillas un buen mandato, decide realizar la represión en las huelgas del Río Blanco y Cananea, 1906. Después de muchos años de estar a cargo del Ejecutivo, en la entrevista a Díaz Cleman, Porfirio acepta que quiere dejar la presidencia a alguien más. Ante esto se creó una paz forzosa, con elecciones controladas y manipuladas. Tras lo ocurrido en la entrevista de Díaz Cleman, Madero decide viajar por todo el país proclamándose como candidato a la presidencia, fundando clubes del partido antireeleccionista. Para las elecciones de 1910 arrestan a Madero y Porfirio Díaz vuelve a ser presidente. Todo loco, ¿no crees? Plan de San Luis. Madero, solitario en prisión, una vez liberado, huye a Estados Unidos para levantarse en armas y formar el Plan de San Luis. Esto a las 6 de la tarde, por el 20 de noviembre en el año de 1910. Sin embargo, las cosas no saldrían como se esperaban, ya que 2 días antes, o sea, 18 de noviembre, existe el primer enfrentamiento en la casa de los hermanos Serrano. Ahora bien, el territorio nacional y las primeras acciones militares fueron convocadas por el Plan de San Luis, que se realizaron en Chihuahua por Francisco Villa y Pascual Orozco. Mientras tanto, en el sur, Emiliano Zapata se levantaba en armas por el reparto agrario de los campesinos, luchando por una causa personal diferente a la lucha por intereses de Villa y Orozco. En mayo de 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, por lo cual Porfirio Díaz renuncia a la presidencia. ¿Cómo? Sí, renuncia, para no dejar la silla presidencial vacía. León de la Barrera se mantiene como presidente interino, tiempo después le ofrecen la presidencia a Madero, pero él quiere adquirirla legalmente, es decir, a través del voto y de la población. Se realizan elecciones y Madero ahora es presidente, 1911-1913. Tras inconformidades con Madero y Zapata, proclama el Plan de Ayala. Desconociendo el gobierno de Madero, tras tomar acciones que no favorecían a Madero, ocurre la decena trágica, donde hay 10 días de batalla en la Ciudad de México, donde al final Madero, el 22 de febrero, y Pino Suárez muere. Constitucionalismo. Tras la decena trágica, Victoriano Huerta asume la presidencia, que era apoyada por el buen Estados Unidos. Tras las muertes del presidente y vicepresidente y la llegada del nuevo de manera anticonstitucional, los estados del norte se levantan en armas. Belisario Domínguez se manifiesta en contra de Huerta, pero lo van a torturar y asesinar. El gran Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila y no reconoce el gobierno de Huerta, por lo que hace el Plan de Guadalupe, el 26 de mayo de 1913. Con este plan daba oportunidad a los demás gobernadores del país de unirse al movimiento hasta 30 días. Muy bien, el caudillo que tuvo más poder fue Pancho Villa, con la División del Norte. Esta era la mejor del ejército, con uniformes, armas, equipos de enfermería y la mayor relación con Estados Unidos. En el norte se levantaron los peones rancheros, en el centro los campesinos agrícolas, en el noroeste se mantiene Álvaro Obregón, en el norte Pancho Villa y en el noroeste Pablo González. Es así que se coloca en el sur a Emiliano Zapata. Los líderes en medio de un año derrotan a Huerta y se cae el huertismo. El 13 de agosto de 1914 se afirman los tratados de Teoloyuca, en donde Huerta se rinde y se disuelve el ejército federalista. Esto, que es heredado de Díaz, Álvaro Obregón es enviado para efectuar la entrega de armas. Todo parece mejorar. En la Convención de Aguascalientes se juntan los principales caudillos, excepto a Villa y a Zapata, que no fueron invitados. Sin embargo, Villa envió a representantes y con esto Villa y Zapata se fueron relacionando cada vez más. Mientras tanto, Carranza renunció a la presidencia interina para poder ser candidato presidencial
y así colocar a Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón debe de decidir con quién aliarse, no debe quedarse solo. Por lo tanto, para las elecciones presidenciales existen dos candidaturas, la de Carranza y Villa, por lo que se crean dos bloques, y así la lucha comienza una vez más. Carranza desconoce los acuerdos de la Convención de Aguascalientes y se va a Veracruz. Así se enfrentan Villa y Zapata, más por una cuestión social, contra Carranza, Obregón y González, por cuestión política liberal. Más adelante, en los tratados de Xochimilco, se establece que Villa acabaría con Obregón para dejarlo incomunicado, pero necesitaba que Zapata cortara las líneas de comunicación de Veracruz con Obregón. Esto no lo logra porque se centra en la reforma agraria. Es así que Pancho Villa comienza a experimentar derrotas por los puntos estratégicos que Obregón colocaba al decidir el campo de batalla, y la debilidad de la caballería de la División del Norte se enfrentaba en terrenos accidentados. La derrota que Villa hizo que perdiera estribos fue en la batalla de Celaya entre abril y mayo de 1915, donde parcialmente derrotados por Obregón tras perder gran parte de su ejército y acciones tomadas por el gobierno americano. Pancho Villa invade Estados Unidos y realiza la matanza en Columbus. Esto disgustó al gobierno estadounidense y esto provoca que comience a ser perseguido. El primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, Venustiano Carranza, anunció su primer propósito de restablecer el orden constitucional en aras de haber finalizado la lucha armada. Venustiano Carranza, representando el Poder Ejecutivo, convocó el 19 de septiembre de 1916 al llamado Congreso Constituyente de Querétaro, figura política que trabajó bajo el lema de Constitución y Reformas, y cuyo propósito radicó en el estudio de las reformas propuestas que formarían parte de la nueva Carta Magna bajo la cual se regiría el orden político nacional. La revolución afectó profundamente a todos los asistentes a la convención. La Constitución de 1917 contiene 3 artículos esenciales. El artículo 3 estableció una educación gratuita, laica y obligatoria y secularizó al Estado mexicano. El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos durante el porfiriato tenían que ser devueltas, aunque no tuvieran títulos de propiedad. El artículo 123 estableció la jornada laboral de 8 horas, 6 días a la semana, el salario mínimo y una remuneración equitativa para todos por el mismo trabajo. Todo parece haber terminado. México está en paz y será un país próspero. Pues no, déjanos decirte que no. Pues se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920 por los sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, en la Ciudad de México. Su objetivo principal era desconocer y derrocar al gobierno de Venustiano Carranza. Y te preguntarás, ¿esta historia aquí ha terminado? Pues continuará para el siguiente video. Muchas gracias por verlo. A su amada le